Hay una dignidad en este llamado. La palabra llamado, ¿se acuerdan? La palabra latina venía de vocear, de llamado, de llamar. Entonces cuando Pablo dice anden como es digno de la vocación, no está diciendo otra cosa más que anden como es digno del llamado que recibieron del Señor. Hay un llamado de Dios. Si uno se considera cristiano, debe andar como es digno de ese llamado. Entonces hay responsabilidades que hacen a la dignidad del llamado. Si uno anda como cristiano pero nadie lo sabe, y no es muy digno. Sería un cristiano indigno. ¿O no? No está andando dignamente con su llamado. Si uno dice, y bueno, pero como tengo un amigo que dice, y Dios sabe, uno tampoco, ¿no? Como diciendo, el estándar es muy alto, la vara está muy alta. Tampoco Dios sabe de mis debilidades, ¿no? Y no es digno. No soy cristiano posta, o no soy cristiano, sos pseudo cristiano, más o menos cristiano, simpatizante de los cristianos, simpatizo con los cristianos, digamos, pero el que lleva el título lo lleva con dignidad. Dice, soy cristiano, escrito acá en el pecho, saca pecho así, dice, sí, ¿qué? Soy cristiano. Estos son mis valores, vivo así. Y aguanta la que venga. Eso es con dignidad. Bueno, no se desalienten, ¿eh? En ese contexto del capítulo 4 de Efesios, déjenme leer un par de líneas más. Anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Bien. Mansedumbre, humildad, ¿les refiere a algún sinónimo? ¿Les sugiere algo el término humildad? Maestro. Humilde sería como lo opuesto, soberbio, ¿no? Humilde, soberbio. Bueno, ya sabemos que no es humildad, no es lo contrario de soberbio. ¿Qué más puede ser humildad? Yo me lo imagino como tal como sos, así algo, se me viene ese humilde. Ajá. O sea, con esa idea de que no sos otra persona, sino sos vos. No sé si me Ajá. Humilde es, bueno, tiene que ver con eso, tiene la misma raíz griega que humus. Tiene que ver con la esencia, ser fiel a tu esencia, o a lo que uno es. Y a veces cuesta un montón, porque en el ámbito en que vivimos estamos tentados de manera continua a ser un poquito más de lo que somos, o a distorsionar lo que somos. Y hay como una presión para que cada uno sea distinto a como es en realidad. ¿O no? Yo soy terriblemente callado y introvertido. Pero si me muestro así, no da. Sí, pinta simpático y extrovertido. Pero humus, digamos. No tiene que ver solo con soberbia o solo con orgullo, sino con dejar de ser lo que uno es. Entonces cuando Pablo les dice, miren, anden con dignidad, lleven esto con dignidad, como es digno del llamado que recibieron del Señor, con toda humildad, está diciendo desprovistos de todo lo que distorsione lo que son. Sin vuelta. Digamos, soy cristiano. Humildemente cristiano. Ahora, humildemente no tiene que ver con una condición humilde, se ha tergiversado un poco el término con asociar la humildad a la miseria, ¿no? No es de condición humilde. No se está refiriendo a eso. Humilde, en un momento dentro de la iglesia, muchos siglos atrás, se asociaban los votos de pobreza a la humildad, ¿no? Gente que renunciaba a tener cualquier cosa porque eso lo acercaba más a Dios. No tiene que ver con eso, no se está refiriendo a eso Pablo. Entonces Pablo está hablando de mantener la esencia, lo que uno es, con toda humildad y mansedumbre. ¿Saben qué? Yo soy un poco así calentón, poquito. Yo les voy a decir poquito, si ustedes quieren saber la verdad, hablen con Mica y con Miriam. Y saben. Pero ponele que soy medio, así un poquito, medio tano, así impulsivo, ¿no?
Entonces mi mamá me daba con esto así, bueno, la mansedumbre, tranquilo, calmate, la mansedumbre. Y dice, ¿qué mansedumbre? Como que el manso es mansito, ¿no? Y la verdad es que mansedumbre viene de el proceso de transformar una bestia salvaje en un lindo gatito. No sé, domesticar, exacto. De ahí viene la mansedumbre. ¿Es mansito? Sí. Tócalo. Entonces me pareció muy interesante mirar esto y hilar la conexión. Sobre todo se percibe en la gramática original de Pablo, cuando escribe en griego, se percibe muy bien esa secuencia, ¿no? Así con mansedumbre, llamado, dignidad, llamado, humildad, mansedumbre. Sumando todos esos términos, da una idea global de cómo Pablo recomienda a los efesios que vivan el cristianismo. Entonces la mansedumbre tiene que ver con, no es con que todo me resbala, no me importa nada, eso no es mansedumbre. La mansedumbre, digamos, la diferencia entre un caballo salvaje y un caballo entrenado, vieron que hay caballos que bailan en puntitas para atrás, de costado, te caminan así. 4 patas el caballo camina de costado. ¿Han visto eso? Pero no es bailar. ¿No es bailar? Sí, a mí me lo vendieron como baile, ponen música, caballo español. Están los tipos con ¿cómo se llaman? Las castañuelas y el caballo al compás. La bestia sigue pesando, no sé, 800 kilos, 700 kilos, pesa lo mismo, y si te agarró te da un saque, te mata, y si le pones un carro te lo tira. Es la misma bestia, con la misma potencia, la misma fuerza, la misma masa muscular, el mismo instinto, pero ¿qué se ha logrado con esa bestia? Controlarlo. Se lo ha logrado controlar. Digamos, no es inteligente, digamos, tiene cierta inteligencia, pero digamos, lo que le ponen debajo de la lengua una rueda dentada, de ese de cortar ravioles, para que sea obediente. Entonces la mansedumbre tiene sus parámetros, claro, no es estupidez o la pusilanimidad, muy complicada esa palabra, digamos, un tipo manso no es un tipo pusilánime, que no le importa nada, que todo le da igual. El manso no es el que está bien con todo el mundo, que queda bien con Dios, con María, con el diablo, con todo, está perfecto, amigo de todo el mundo. Mi viejo, que no fue cristiano, me enseñó, es decir, desconfía de alguien que no discute, desconfía de alguien que no tiene enemigos, porque el tipo que no tiene enemigos, se lleva bien con todo el mundo, nunca peleó por sus convicciones. Cualquier colectivo le llega bien. Es muy difícil estar bien y simpatizar y ser amigo de todo el mundo. No es real. En algún momento uno dejó de ser humilde. Pero no porque se la creyó, sino porque dejó de ser su esencia. Son dos cuestiones, la humildad y la mansedumbre. Pero eso así como entre líneas. Le pedí a Mica esta imagen. ¿Qué ven ahí? Bien. Fue buena la imagen. Bien. Una columna sosteniendo una viga, ¿no? Un techo. Me mostró varias, había algunas del Partenón, ¿se acuerdan de esas construcciones romanas o griegas? Fue un gran avance el capitel, ¿vieron? 2 columnas que sostienen un bloque, en esa época de piedra o de mármol. Fue un gran avance para la arquitectura, porque a partir de ahí se empezaron a hacer grandes construcciones. El principio, ¿han visto la foto? O el recital de Il Divo, que cantan en las ventanitas, así. Hay partes que está medio derrumbada, pero es patrimonio de la humanidad. Entonces, Coliseo está hecho bajo ese principio. Bovedillas, que es... de hecho, en Argentina hay casas, en el interior todavía hay. Acá hay algunos departamentos en Capital que tienen ese sistema. Se ponían 2 hierros y unos ladrillos. Los ladrillos de armar paredes, medios así como en circulito. ¿Han visto eso alguna vez? ¿No? ¿Sí? 2 perfiles y como así en círculo, ladrillos. Y arriba se armaba la losa, ¿no? En realidad se cubría con tierra, con barro o ceniza para hacerlo térmico, acústico, y arriba el hormigón, o arriba el concreto, o las piedras en otra época, ¿no? Entonces, ese sistema de bovedillas le daba resistencia a la estructura.
Ahora, todo eso muy bien para techo, pero eso hay que soportarlo. Ya en época, estamos hablando de 400 a.C., 500 a.C., se empezó a experimentar con esto y la columna, 2 columnas que sostienen algo arriba, es un principio que se mantiene hasta hoy. Hoy la arquitectura moderna, la ingeniería moderna responde a ese patrón. Está fundamentado en triángulos. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Ese señor dio paso a la ingeniería civil, a la arquitectura. Todo para calcular estructuras hay que fragmentar todo lo que se ve de un edificio en rectángulos, triángulos, rectángulos y triángulos. Y así se puede calcular y dimensionar un edificio. Un puente, las estructuras metálicas, ¿vieron? Los reticulados, los puentes, por ejemplo, todos son triángulos. ¿Ves? Un montón de acero así, todos forman triángulos. Porque hay una cuestión de resistencia ahí y ese principio viene de esta época. La próxima palabra que dice Pablo es en humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa palabra soportándoos, déjenme que la ponga en soportándose, porque soportándoos me suena al mago de Oz. Pero con humildad y mansedumbre, soportándose uno a otro en amor. Y ese me parece que es un gran principio del cristianismo. Si uno se identifica y dice, sí, yo soy cristiano, no solamente tiene que descubrir la plenitud de Dios con los santos, no solamente tiene que asumir una responsabilidad, un compromiso con su generación, no solamente tiene que andar como es digno de su llamado, sino que además tiene que soportar a alguien. Ese soportar no es decir, oh, este insoportable, digo, aguantar un rato más. No tiene que ver con la definición que hemos popularizado. No te aguanto más, bueno, soportarlo un poco. Es insoportable, decimos, ¿no? No tiene que ver con aguantar al otro, sino con hacerle de columna. ¿Y esto por qué cristianismo explícito? Porque es una responsabilidad. Soy cristiano, tengo que bancar a alguien. Hay una cuestión de compromiso con la estructura. La viga que está arriba puede tener múltiples formas de ser sostenida. El consejo de Pablo para la iglesia de Éfeso es: sopórtense unos a otros en amor. El concepto de columna está muy presente en todo el Nuevo Testamento aplicado a la iglesia. Por ejemplo, Pablo, cuando comienza su ministerio, cuenta en el libro de Hechos que fue llevado a Jerusalén para ser presentado a los que eran columnas de la iglesia. Ahí estaba Pablo, estaba Jacobo, digamos, los que habían sido apóstoles, estaban en Jerusalén y Pablo dice, fui para conocer a los que eran columnas de la iglesia, digamos, los que estaban soportando el edificio. Pedro escribe en su primera carta diciendo, habla de Jesús como la piedra del ángulo, que la piedra del ángulo es la que sostiene la esquina de 2 paredes. Ahí no se alcanza a ver, la columna de la derecha es la de la esquina del ángulo, la que sostiene el doble, es la que sostiene el peso en el encuentro de 2 paredes. Esa es la principal piedra del ángulo, así define Pedro a Jesús. Teniendo a Cristo como principal piedra del ángulo, luego nosotros como piedras vivas, dice Pedro, vamos edificándonos. Digamos, hay un concepto bíblico en esto, es uno de los ejemplos que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, un edificio. Pero un edificio que tiene ciertas características. Cristo es el fundamento, después hay columnas y hay piedras vivas que se van acomodando dentro de esa estructura. Entonces, si uno asume que es cristiano acá en la ciudad de Buenos Aires, el siglo XXI, pleno 2018, tiene que sentir que está bancando a alguien. Tiene que sentir que está soportando a otro. Claro que uno puede decir, pero yo apenas puedo conmigo, necesito que alguien me soporte. Perfecto, es otro tema. Ese es uno de los beneficios de ser cristiano, pero no estamos en ese capítulo. Estamos hablando de la responsabilidad que uno tiene al ser cristiano. Uno tiene que bancar a otro. Uno tiene que estar disponible para otro. Poner el hombro para sostener al que necesita que lo sostenga. Si uno anda diciendo ahí, bueno, cada uno hace lo que puede, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Muy displicentemente, y la verdad que no se está identificando mucho con el cristianismo. Uno tiene que asumir una responsabilidad de columna, una responsabilidad de soporte, soportándoos
unos a otros en amor. ¿Por qué asocia lo de soportar al amor? ¿Por qué no metió el amor en medio de la humildad o de la mansedumbre? Dicen que la mejor definición de amor, 3 letras. Ya lo dije alguna vez, ¿no? Vieron que hay toda una cuestión filosófica, romántica, acerca del amor, cómo se explica, qué es amar, qué es el amor. ¿O por qué lo amas? ¿Por qué me amás? Donde me diga un por qué, se terminó todo. Porque el amor no tiene explicación. Uno ama porque ama. ¿Por qué? Y porque el amor es así, no tiene explicación. Si lo empezar, y lo amo porque es una gran persona, porque es una gran mujer, es hermosa, es muy inteligente, es valiosa. ¿Es un amor o es amo porque obtengo algún beneficio? Cuando en realidad el amor no está pensando en lo que obtiene, sino en lo que da. ¿O no? Dijeron todos los solteros. Después, el resto dijo, bueno, no sé. Lo charlamos en otro momento. La teoría y la práctica. No es ese capítulo. El amor se puede medir por cuánto uno está dispuesto a cambiar, a rescindir de sí mismo por el bien del otro. El gran ejemplo de amor que encontramos en las Escrituras es el de Cristo, ¿o no? Ese es un ejemplo de amor. Se habla del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Y sí, porque es un amor que no es de este mundo, digamos. En general, amamos porque obtenemos algo a cambio, porque obtenemos alguna recompensa, amar al otro nos hace sentir bien. Fíjate qué enfermo que estamos. No lo amo porque me siento bárbaro con ella. Sí. Entonces, no es casual, y me parece que está muy bien aplicada la traducción incluso, de cómo Pablo une estos términos, soportándose unos a otros en amor. Porque no hay forma de bancar a otro si no estás dispuesto a perder un poco, si no estás dispuesto a dejar algo de vos en ese acto de soportar al otro. Soportar al otro te obliga a estar ahí sin opción. Y a veces, cuando no hay opción, uno pierde. Y a veces, ser cristiano es una invitación a perder. Se ha mimetizado este principio del Evangelio en una mezcla triunfalista de que el cristiano es victorioso, le va bien, feliz y no sé cuántas cosas más, y se ha perdido un poco la esencia. Decir, flaco, esto es un llamado a perder. Ser cristiano a veces te aleja del éxito en términos humanos. Porque acá se trata no de que te banquen, de que te soporten. Se trata de que vos tenés que soportar a otro. Claro que es un ida y vuelta, por eso el ejemplo de las columnas, no tiene sentido una columna sola. No hay estructura posible con una columna. Es lo que se hacía en el iglú. ¿Han visto una construcción tipo iglú? ¿No? Eso es redondito, es así. ¿Eso saben cómo se hace eso? Se pone una sola columna, un pilar central y en base, como si fuera un compás, un palito largo y se van acomodando ladrillos. Se da toda la vuelta, al día siguiente se le corta un pedazo del palito y arranca la vuelta de nuevo. Ti, 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 ti. Al día siguiente se le corta un pedazo del palito y se va cortando así y va cerrando. El palito ese sirve como guía para ir amontonando los ladrillos hasta que se cierra. Cuando se terminó de cerrar, se saca el puntal y quedó la construcción circular adentro, sin paredes, sin soporte, sin nada, pero una construcción muy particular. De hecho, se puede derrumbar si uno empieza a romper algunos sectores. Depende con qué material esté hecho, pero muy interesante el iglú, un gran invento de la humanidad. Otro día les hablo, pero es muy difícil pensar en una construcción sólida sin más de una columna. Con 2 columnas se puede sostener el techo, se puede sostener la estructura, la viga, lo que viene arriba. Con una sola es muy difícil. Por eso es que el ejemplo que Pablo da ahí de soportar. Sopórtense unos a otros en amor. Me parece que hay un principio, ahí hay una máxima del cristianismo. Si soy cristiano, estoy soportando a otro. Ese esquema no podemos dejarlo en el pasado o como responsabilidad de algunos.
Soy cristiano y tengo que soportar a alguien. Tengo que ser de soporte, tengo que ser de puntal para alguien. Uno no puede asumir que va a encontrar un montón de puntales ahí donde descansar. Uno tiene que asumirse como puntal. Uno tiene que asumirse como columna. Si no estás soportando, esta semana buscate a alguien a quien soportar. Tenés que soportar a alguien, tenés que ayudar a alguien a que alcance su sueño, tenés que ayudar a alguien a que sea mejor persona, tenés que ayudar a alguien a que esté mejor mañana, alguien que pueda confiar en vos, mostrate confiable para alguien. Todos deseamos tener a alguien que confíe en uno, ¿o no? Bueno, sé vos la persona confiable para otro. Y para eso hace falta amor, el amor que viene de Dios, el amor de Cristo, ese amor que te lleva a perder, te lleva a renunciar. Buscate alguien a quien soportar, alguien a quien hacerle de aporte. Y uno dice, pero ¿yo qué tengo para dar? No tengo nada, Es la mejor mentira del egoísta. Yo no tengo nada, a mí no me pidan nada, yo no tengo, yo no sé, yo no puedo, yo ¿qué voy a soportar? Yo necesito que a mí me soporten. Es la mejor mentira del anticristiano. Porque Dios te ha confiado, Dios te ha llamado. Esto viene en un contexto de decir, hay un llamado que hay que vivirlo con dignidad. Hay que tener la dignidad de llamarse cristiano y andar de esa manera, como es digno del llamado que recibiste de parte del Señor. Y dentro de ese marco hay que soportándose en amor. Claro que hay personas a las que uno les resulta más fácil ayudar, porque buscan ayuda. Hay personas que se muestran tan autónomas e independientes que cuando le ofreces serle puntual, dicen, no, pará. Yo no necesito ninguna columna acá, Yo floto solo en el universo. Puede pasar. Pero lo concreto, la realidad muestra que todos necesitamos a alguien. Bueno, creo que el Martín Fierro, ¿no? Palenque a donde rascarse, no le da de faltar. Poco Martín Fierro veo, ¿no? Jair. Algo así es, no me acuerdo. Al gaucho, dos cosas no le han de faltar. Querencia, no sé qué, y palenque donde rascar. Otro día se lo digo de verdad. Soportar es estar ahí, bancando, ayudando a que el otro se desarrolle, que el otro crezca en su proyección de vida, que cumpla su propósito en la vida, que responda a su llamado. Ese soporte. Y es una recomendación del apóstol Pablo, pero creo que el Espíritu Santo lo estuvo guiando a escribir de esa manera. Sopórtense unos a otros. Así que esta semana buscate a quien soportar. Yo quiero contar conmigo. Por ahí no hace falta decirlo, pero decir, si uno percibe la necesidad de otro, y hay que apuntalar ahí, hay que soportar ahí. ¿Está bien? ¿Cómo lo ven? Soportándose en amor. Hay uno que se aprovecha como el colegio, ¿no? Sí, puede ser. Es interesante porque la columna tiene un límite, es lo que se estudia. Hay un fenómeno físico que se calcula en las estructuras, que es el pandeo. Digamos, una columna no puede tener menos de 20 centímetros de lado. El lado mínimo para una columna es de 20, porque se ha estudiado que si tiene menos de 20, se puede hacer una banana. Con el paso del tiempo, la columna puede ceder. Entonces, el lado mínimo de columna es de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque sí. En realidad no es porque sí, tiene su aplicación física. Pandeo es el fenómeno. Se estudia también para los edificios. Vieron que hay edificios muy altos, que la acción del viento allá arriba hace que el edificio, ¿no? Entonces las columnas trabajan al compás del viento y tienen una resistencia determinada. Por eso es unos a otros. Unos a otros. Hay que buscar quien te soporte y vos tenés que buscar a quien soportar. Es como estar en el medio, ¿no? Unos
puede confiar y puede apoyarse en alguien, pero además uno tiene que soportar a alguien. No es de uno de los dos lados. Es combinada la cosa. La idea es que si se quiebra una columna, al estar otra columna hace que esa La estructura, se caiga. sí. Se puede reparar. Se puede reparar. Déjenme orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por haber usado al apóstol Pablo para hablarnos esta noche. Señor, gracias por traer a nuestro corazón, a nuestra mente, estos principios que llevan tanto tiempo escritos ahí y que hoy decidimos revalorar. Señor, queremos ser columnas para las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos para que esta sea una semana en donde podamos asumir la responsabilidad, el compromiso con algunas de las personas con las que nos relacionamos a diario, Señor, y funcionar como columna, funcionar como soporte. Danos de tu amor para poder soportarnos unos a otros. Señor, que de esta comunidad, de esta iglesia, de este grupo de personas que vos llamaste, pueda fluir soporte, podamos armonizar de tal manera que unos a otros nos soportemos en amor. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a encontrar personas para soportar y también personas que nos sirvan de soporte a cada uno. Señor, te necesitamos. Te pido que nos ayudes y que a lo largo de esta semana sea tu Espíritu Santo inquietándonos, trayendo nombres, personas, situaciones, al corazón, a la mente, a la memoria, para que podamos ser útiles en tus manos. Señor, asumiendo la responsabilidad de ser iglesia y soportar a alguien a nuestro alrededor. Señor, también, si hubiera alguien que se ha sentido solo, que necesita soporte, que necesita a alguien en quien confiar, en quien apoyarse, en quien confiar sus sueños, sus metas, Señor, que encuentre de entre nosotros un soporte, encuentre en quien apoyarse, en quien descansar. Señor, que se cumpla tu palabra, que podamos ser un edificio para Dios, edificado con piedras vivas, en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada uno de los que está acá para que pueda sentirse parte de tu iglesia, una pequeña parte de tu gran edificio que llamamos iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.